Hola, buenas tardes, Inge. Mi nombre es Ernesto Méndez Millán y voy a hablar sobre los relevadores y contactores. El relé electromagnético es un interruptor mandado a distancia que retorna a su posición inicial o de reposo cuando la fuerza que lo acciona deja de actuar. Su funcionamiento se basa en la exaltación de la bobina. Se magnetiza el núcleo ferromagnético y este atrae la parte móvil, que es donde se localizan los contactos. Aquí tenemos una imagen de cómo es y sus componentes. Posee varios contactos agrupados en forma de circuito conmutado, accionados por efecto electromagnético. El paso de la corriente a través de una bobina provoca un campo magnético que atrae una pieza mediante efecto palanca. Esta palanca acciona unos contactos. El relé tiene un sencillo que consiste en que la bobina es alimentada por una tensión continua o alterna según el nivel de potencia con el que se trabaje. Esta corriente pasa por la bobina generando en el núcleo una determinada fuerza magnetomotriz. De esta forma se produce un flujo de tipo magnético que origina una inducción magnética, apareciendo una fuerza de atracción sobre la armadura que hace que cierren y abran los contactos del relé. Igual tenemos una imagen como es que tiene sus piezas. Estructura del relé. Se encuentran divididos en dos bloques. 1. Circuitos de excitación. 2. Circuitos de conmutación. El circuito de excitación es el encargado de recibir la señal de mando. El circuito de conmutación son el conjunto de contactos que se mueven y hacen cerrar o abrir el circuito eléctrico y el paso de la corriente eléctrica hacia otro circuito de mayor potencia. El relé está compuesto por bobina, pivote, armadura, núcleo de material ferromagnéticas y contactos. El funcionamiento del relé electromagnético es el resultado de la acción conjunta de distintos elementos. 1. Electroimán, conjunto magnético y bobina, y contactos Na y NC. Electroimán es un elemento que se compone de bobina y un núcleo magnético. El núcleo magnético se utiliza a dos tipos en función de la corriente: corriente alterna, compuesta por chapas deslaminadas y aisladas entre sí; corriente continua, de acero macizo. Bobina: este elemento va aliado sobre un carrete de material tipo termoplástico o de baquelita. Está formado por varias capas de hilo de cobre aislado con esmalte. Contactos Na y Nc. La función de estos elementos es el cierre o apertura de los circuitos. Los contactos deben reunir una serie de características, destacando las siguientes: elevada dureza, gran resistencia mecánica, poca resistencia al contacto, leve tendencia al soldeo, escasa tendencia a la formación de sulfuros, resistencia a la erosión, gran conductividad térmica y eléctrica. Estas características hacen difícil encontrar un material, siendo la solución más idónea la utilización de aleaciones. La más importante son las de plata níquel y la de plata cadmio, que se utilizan si los relés realizan muchas maniobras. Características del relé: condiciones de excitación de la bobina, tensión nominal, continua o alterna, intensidad nominal, resistencia de la bobina. Características y número de circuito de contactos: tensión nominal de contactos, máxima tensión nominal, máxima corriente admisible,
presión de contactos, resistencia de contacto. Simbología del relé. Simbología empleada para representar a los relés. A. De una bobina y un contacto interruptor. B. De dos bobinas y de dos contactos inversores. Y aquí tenemos una imagen de la simbología. Tipos de relé y aplicaciones. Existen una enorme diversidad de relés según la necesidad y especificaciones. Relés electrónicos o estáticos. Utilizan tiristores y triacs. Relés miniaturas. Relés tipo industrial. Relés con enclavamiento. Relés telefónico. Relés para circuito impreso. Relés red y relés de mercurio. Relés estáticos. Los relés estáticos no poseen ninguna pieza móvil y su funcionamiento no está regulado por fenómenos electromagnéticos. Principio de funcionamiento de los relés estáticos sólidos. A. Con acoplamiento óptico. B. Con acoplamiento por relé de baja potencia. Aquí tenemos unas imágenes de circuito de entrada, detector de paso por cero, entrada, salida, triac. Relés miniaturas. Estos tipos de relés se utilizan cuando no es necesario que se trabaje con grandes potencias. Tanto la tensión y corriente de la bobina y contactos son de pequeña potencia. Relés industriales. Estos relés se emplean generalmente en potencias media y alta para corrientes elevadas de larga vida, con tensiones de excitación en alterna o continua entre 6 voltios y 380 voltios. Relés con enclavamiento. Son modelos de relés con enclavamiento o biestables que están fabricados por sistemas magnéticos. Su actuación puede efectuarse mediante una sola bobina que al recibir un impulso hace cambiar la posición de los contactos y necesita un nuevo impulso de polaridad contraria para recuperar la posición inicial. Aquí tenemos una imagen con nombre de las piezas que lleva. Relés telefónicos. Tiene una forma alargada y se caracteriza por disponer de unos elementos mecánicos que permiten regular los tiempos de conexión y desconexión. Suelen admitir hasta 3 desvanados para ser actuados desde otros tantos circuitos de mandos. Pueden ir equipados con contactos para corriente fuertes o débiles y admite hasta un máximo de 6 circuitos inversores. Relé telefónico convencional. Estos relés admiten un elevado número de contactos. Relés para circuito impreso. Son de reducidas dimensiones. Su forma y diseño es plana para ser montadas en circuitos impresos. Suelen estar accionados por corriente continua conteniendo hasta un máximo de 4 inversores. Se emplea en equipos informáticos, instrumentos de media, alta fidelidad, televisión, etc. Relés térmicos. Se utilizan para protección de motores cuando alcanza una determinada temperatura de funcionamiento. Se activa el relé provocando la desconexión del contactor. Relés programables. Se utilizan para el control de máquinas y dispositivos eléctricos. Su control y temporización se establece a través de una programación que actúa sobre unos contactos de salida NC y NA para evitar activar o desactivar máquinas y elementos eléctricos. Relés red. Es un tipo de relé muy utilizado en equipos electrónicos. Su constitución está realizada a base de 2 elementos básicos: bobina de actuación, contactos, red. Sección esquemática de un relé red en la que están representados sus 2 componentes básicos, bobina y contactos red. Relés red en cápsula de vidrio. No posee elementos mecánicos intermedios de actuación como las armaduras del resto de relés. Pueden disponer de uno o más arrollamientos
independientes. Los contactos red están realizados a base de un material magnético. Permite poderse abrir y cerrar al generar el campo magnético de la bobina. Relés de mercurio. Este tipo de relé de mercurio se obtiene en una baja resistencia de contacto y la eliminación de los rebotes propios de la actuación del relé y un número muy elevado de actuaciones. Contiene en el interior de la ampolla una gota de mercurio que tiene los contactos permanentemente humedecidos con este metal. El contactor. La definición establecida para el relé no sirve perfectamente para el contactor, ya que su funcionamiento se basa en el mismo principio, desarrollando el contactor un trabajo con tensiones eléctricas más elevadas. El contactor es un dispositivo mecánico de apertura y cierre eléctrico que se activa mediante una energía no manual. Su accionamiento puede ser del tipo mecánico, neumático, etc. Tipos de contactores. El contactor general KM tiene tres contactos abiertos principales que son los más robustos que los restantes, siendo estos unos normalmente abiertos y otros cerrados. Los contactos principales se destinan al circuito de potencia de montajes, como puede ser la conmutación de relés térmicos. El contactor auxiliar KA1 actúa de maniobra y tiene varios contactos entre NC y NA y no son tan robustos como el contactor general. Estructura del contactor. Este dispositivo se acciona por medio de un electroimán. Al alimentar la bobina de ese electroimán, el contactor cierra el circuito entre la alimentación y el receptor. Los contactos se moverán por rotación en un eje o por traslación de partes fijas. El contactor. Composición. Se compone de tres partes. 1. Polos. Se encarga de interrumpir o activar el paso de la corriente por el circuito de potencia. Está formado por una parte móvil y otra fija. Contactos auxiliares. Estos elementos aseguran los mandos, la alimentación y los enclavamientos en los contactores. Estos contactos pueden ser abiertos, cerrados, NA más NC o temporizados. El electroimán está formado por una bobina y un circuito magnético. Esa es la simbología del contactor.